la casa de Dios, bienvenidos a la casa del Rey. El Señor le bendiga, estimados hermanos, en esta noche. En esta noche vamos a estar dando una pequeña enseñanza de la palabra de Dios, de alguna de las visiones del profeta Daniel, hablando sobre los últimos tiempos. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios en esta noche. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia. Oh Dios, tú nos adviertes, Señor, tú nos das, Señor, a través de tu palabra, Señor, aquellas, Señor, revelaciones, Padre, las cuales nos permite, Señor, afianzar nuestra fe en ti, Padre. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos nosotros, Señor. Que podamos, Señor, cada día ver, Señor, que tú estás más cerca, Señor, de nosotros, y el rapto es un acto divino de bendición muy eminente. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Daniel, Daniel 7, del 7 al 10. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro pequeño cuerno salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y su pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Esta enseñanza le hemos puesto el último de los reinos de la tierra y el inicio del reino de los santos. La palabra de Dios nos muestra en los libros de Daniel, desde Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, y el apóstol Juan en Apocalipsis 13 nos muestra la esencia de todo esto que llamamos nosotros tierra, que llamamos mundo, que tanto adoramos. Dios le ha puesto un término, una fecha de caducidad, para que veamos entonces que a nivel político, espiritual, naciones, reinos, todo está bajo la autoridad, la soberanía de nuestro Dios. Estos pasajes que vamos a observar nos muestran las visiones de Daniel, eventos finales de la culminación de este sistema llamado sistema mundos, reinos, principados, bestias, como se definan. Vamos a hacer referencia primeramente a Daniel 2, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 40. Daniel 2:40, vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. El cuarto reino será un reino como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará, quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro. Este capítulo de Daniel está haciendo referencia a la visión que vio Daniel en Daniel 2, cuando él ve la figura de una estatua, cuerpo humano, separado por metales, hasta que llega al final. Vamos a referirnos más que todo a las partes de los pies. Sabemos que la cabeza era Babilonia, Nabucodonosor, los pechos y los brazos hacía referencia al imperio medo-persa, el vientre, los muslos al imperio griego en el tiempo de Alejandro Magno, y la parte de abajo de los pies al cuarto reino, el reino romano, y los dedos de los pies. Hay algo interesante, los dedos de los pies son 10, y vamos a ver que estas bestias también tenían 10 cuernos, o sea que hay algo interesante ahí. ¿Cuál era la característica
y esto tipifica el último de los reinos. En Daniel 2:40 dice, era fuerte como el hierro, desmenuzaba y rompía, quebraba todo. Es un reino que tendrá algo fuerza y algo debilidad, se mezcla con alianzas humanas. Este último reino, tipificado, muchos lo ponen desde el Imperio Romano hasta nuestros días, tipifica uno de los últimos reinos. Dios le dio esta visión, se la dio a Nabucodonosor, pero la interpretación la tuvo Daniel. Y aquí nos habla la palabra de Dios que al final de los tiempos van a ver, el último reino va a ser fuerte, o sea, la maldad, la violencia, la forma de cómo administrará justicia, la forma de cómo desarrollará su política, su economía, va a ser como hierro, o sea, con una fuerza tal que las personas que lo vean temblarán delante de él. Vamos a pasar rápidamente a Daniel 7, porque Daniel 2, la visión que vio Nabucodonosor, se complementa con Daniel 7. Daniel 2 vemos la imagen, cuerpo humano con metales, representados por reinos. Ahora, Daniel 7. Daniel 7 nos va a hablar de bestias, de animales, tipos de animales. Y es casi la misma similitud, eran los mismos reinos. Vamos a leer Daniel 7:7. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Tenía dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas. Vamos hacia atrás. Vimos que el último periodo de la historia, en la visión de Daniel, que ve Nabucodonosor en la figura del hombre, de la estatua con los metales, en la parte de abajo, los pies, ¿cuántos dedos eran? 10. Y aquí, en Daniel 7, ahora una visión de forma de bestias, de animales. La última bestia no la puede describir Daniel. Daniel la describe como espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Pero tenía algo, esta bestia tenía 10 cuernos. Entonces vemos una similitud. Las características de este último reino. Dice, dientes grandes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba y la sobra hollaba con sus pies y tenía 10 cuernos. Vemos, o sea, cuando Dios habla, la constancia de Dios, cuando Dios le decía a Daniel y lo mismo le decía a José, dice, el sueño es verdadero porque Dios lo está repitiendo, o sea, Dios está repitiendo nuevamente, está diciendo lo mismo con otra forma, en otras palabras, está diciendo que Él tiene control de los tiempos y que esto va a suceder. O sea, el reino final en el cual nosotros podemos estar viviendo va a ser un reino terrible, fuerte, o sea, como el hierro. Dice, devora, desmenuza y holla. Y tiene 10 cuernos. En esto, esta cuarta bestia, calificada por Daniel como espantosa, terrible y en gran manera fuerte y dientes de hierro, tiene una característica simbólica en su cabeza. Un símbolo de poder, un símbolo de dominio, de autoridad. Junto con ella, con esta bestia, gobiernan 10 cuernos, o sea, 10 reyes, pueden ser países, potencias mundiales. Pero de esta cabeza también sale un cuerno diferente a los 10. Este cuerno diferente es lo que muchos de los escritores bíblicos definen como el anticristo y Juan lo tipifica como la primera bestia. Esta bestia indefinida, imagínense que era tan terrible, porque en esta visión de Daniel 7, Daniel ve varias bestias. Dice, ve un oso que es tipificado en Babilonia, Nabucodonosor. Ve un oso que tenía más fuerza de un lado que de otro. Eso quiere decir que habían 2 reinos ahí, uno más fuerte que otro, el imperio medo y el imperio persa. Y también veía un leopardo que era ágil, que era el imperio griego en el tiempo de Alejandro Magno. Y de este imperio de Alejandro Magno se divide en 4. Alejandro Magno muere a los 32 años y luego este imperio se divide en 4. Y uno de esos brazos aparece también el imperio romano. Lo que nos trata de decir la palabra de Dios y lo que podemos ver en la palabra del Señor es que Dios nos muestra, como Dios le mostró a Daniel y mostró a Juan,
nos muestra de que los últimos tiempos va a ser un tiempo difícil. La misma palabra del Señor dice que son tiempos difíciles, tiempos terribles. Y dice Daniel 7:20, hace una expresión importante en cuanto a esta cuarta bestia. Dice, Daniel 7:20 dice, y asimismo tuvo el deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía su cabeza y el otro cuerno que había salido delante, del cual habían caído 3. Esta cuarta bestia sale el imperio espiritual demoníaco satánico de Roma. Es decir, o sea, la esencia que especifica Apocalipsis 16, 17, sobre el concepto espiritual de esto, de este tipo de reino. Dice, madre de las abominaciones de la tierra, madre de todas las rameras, hechicerías. La hechicería es el elemento fundamental de este reino que está tipificado en la gran ramera en Roma, que es el elemento fundamental. O sea que todo, dice, por tus hechicerías fuiste prosperado. O sea, tiene un elemento fundamental y es lo básico para que el imperio del anticristo salga. O sea, porque oposición a lo de Dios. Vamos a oponernos a todo lo que es contra Dios. O sea, esta cuarta bestia sale, este imperio espiritual demoníaco satánico, salen 10 cuernos, 10 países de dominio mundial cuyos espíritus y principios están asentados en el fundamento de la idolatría, de la hechicería, de las fornicaciones contra Dios. Esto es el espíritu de la gran Babilonia, madre de las hechicerías del mundo. O sea, realmente a veces vemos como decir, bueno, el imperio romano se acabó, pero la esencia, ¿qué era la esencia? ¿De qué estaba constituido espiritualmente? De todas estas cosas que hemos dicho. Daniel 8:8, para ir sintetizando, Daniel 8:8 nos habla entonces de, para que veamos, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 están articulados. Daniel 8:8 nos habla de un pequeño cuerno y nos habla de una lucha. Vamos a leer Daniel 8:8, dice, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de ellos salió un pequeño cuerno que creció mucho al sur, al oriente, a la tierra gloriosa. Daniel 8:8 hace una explicación. Daniel se olvida en ese momento ya del imperio babilónico y comienza a explicar solamente el imperio medo-persa y el imperio griego. Cuando él hace esta explicación, él define, bueno, el carnero, había un carnero de 2 cuernos. Eso quiere decir imperio medo, un cacho, imperio persa, el otro cacho. Este es un carnero, pero dice que había un macho cabrío que venía contra él y lo derribó. El imperio griego, según las explicaciones. Pero de aquí aparece algo que el Daniel define, dice que un pequeño cuerno. Dice Daniel 8:9. Y de ellos salió un pequeño cuerno que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército del cielo, y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Las características de este pequeño cuerno. Dice que crece hacia la tierra del sur. Muchos dicen, bueno, que el anticristo va a ser judío para poder que lo acepten y que él pueda entrar en el templo y pueda eliminar el continuo sacrificio y hacer todo esto que llama la abominación desoladora. Dice que parte de las estrellas de los cielos echó por tierra. Esto quiere decir, nos muestra que hay una alianza directa, una alianza, este último reino especial, es una alianza satánica, demoníaca, junto con la tierra. O sea, el hombre, la raza humana va a hacer una alianza con los demonios para gobernar. Me llama la atención la palabra que brota el Papa, donde él dice, el 15 de octubre vamos a hacer un gran pacto por la educación. Pero este gran pacto por la educación está basado en uno de los documentos que él tiene como documentos fundamentales que llamaríamos nosotros tradición de hombres, que se llama la encíclica Laudato Si. La encíclica Laudato Si explica elementos sobre la ecología, elementos sobre conservar la naturaleza y también una relación entre el hombre. Hay una frase específica que él dice, es nuestra alianza de la tierra con la casa común. Y dice, hace un énfasis y diferencia la casa común de la alianza con la tierra. O sea, que estamos hablando de los humanos y algo que es una alianza de una casa común. Cuando la palabra de Dios nos habla de casa, la casa espiritual, dice edificado bajo la casa espiritual, está hablando de un elemento espiritual.
Entonces hay un elemento espiritual, según la frase que utiliza este señor, con la tierra. Entonces el último reino es eso, tiene que ver con la alianza demoníaca y la alianza humana. Por eso que dice, parte de las estrellas de los cielos echó por tierra. Está hablando de Satanás. Se engrandeció, echó por tierra la verdad. Otra de las características es un rey altivo de rostro, entendido en enigma. O sea que no es cualquier cosa, sino que tiene una inteligencia demoníaca de engaño muy sutil. Su poder se fortalecerá, dice, más no con propia fuerza ni con propia fuerza humana. O sea que aquí estamos viendo de que hay un elemento espiritual detrás de esto. Causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente. Bueno, yo los dejo para que ustedes puedan leer en Daniel 8. Y también puedan leer en Apocalipsis 13. Pero vamos a condensar. Dice la palabra de Dios, nos muestra la palabra de Dios, que el juicio sobre los reinos de esta tierra y el fin de los tiempos le corresponde al eterno Dios del universo. La palabra de Dios se cumplirá y en ella también los tiempos para que los reyes lleguen, hasta cuando los reyes lleguen al colmo. Hay un versículo que está en Daniel 8:19 que me llama la atención, que dice, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. O sea que Dios ha soportado los vasos de ira por mucho tiempo. O sea, esto es por voluntad de Dios. Dios ha permitido que esto se dé para que al final, dice Dios, voy a ver si han terminado, han llegado al colmo la raza humana con respecto a las abominaciones. Y llegará el momento. A mí lo que me llama la atención es esta parte. Daniel 7, del 9 al 10. El reino de los santos, el reino de los hijos de Dios. Y esto es lo glorioso. Dice Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un fuego procedía y salía de delante de él y millares le servían y millones le asistían delante del juez. Me llama la atención, dice Daniel, dice, estuve mirando y fueron puestos tronos en medio de toda esa convulsión de las bestias, de aquellos reinos, de aquellos elementos que luchaban en los cuatro ángulos de la tierra y que salían de la tierra, de lo más profundo. Dice, llegó un momento que fueron puestos tronos, Daniel 7:9, dice, y se sentó el anciano de días. Y me llama la atención el capítulo 10 al final, que dice, y el juez se sentó y fueron abiertos los libros. Me imagino Dios, cuando Dios se sienta es por algo. Cuando Dios se sienta, Él no se va a levantar hasta que su palabra se cumpla. El reino de los santos hijos de Dios será un reino eterno que comienza desde que usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador. Trabajamos en la obra de Dios en esta tierra. Subiremos en el rapto con Cristo. Ahí estaremos en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo. Bajamos con Cristo a liberar a Israel en el milenio. Seguimos después en la destrucción del último reino con la guerra de Gog y Magog. De aquí en adelante la eternidad. Nos muestra Daniel en sus visiones el fin de los reinos y el principio y el fundamento del reino eterno. Dice Daniel 2:44, también nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste como el monte fue cortado una piedra. Dice que la estatua que vio Daniel, esa estatua imponente de todos los reinos de la tierra, dice, el único que la destruyó, fíjese que fue una piedra cortada con mano, no de hombre. Y usted sabe bien la palabra de Dios cuando habla sobre la piedra. Dice, Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la piedra, Él es la roca, Jesucristo es la piedra. Dice la palabra de Dios, características del reino eterno. Dice, se levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos,
permanecerá para siempre. Daniel 7, 13 y 26 dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno. Estas características dice que le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones le sirvan. Y el 26 también nos muestra, dice: pero se sentará el juez y le quitará el dominio a todas esas bestias y a la cuarta bestia, al último reino de la tierra, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7:26. Y que el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo sea dado a los santos del Altísimo. Esto me llama la atención de cómo Dios puede desprenderse de lo que es Él, de lo que ha ganado y ganó Jesucristo para darnos a nosotros. Dice: dominio, majestad, los reinos de debajo del cielo se han dado a los pueblos del Santo del Altísimo. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a entender y a comprender de que Él es el eterno. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios nos está mostrando con esta palabra, nos está mostrando los tiempos, y nos dice que los tiempos tienen términos en la tierra. O sea que Dios siempre trabaja con tiempo, y en ese tiempo Dios ha dicho: bueno, va a venir un reino, último reino. El reino va a ser tan malo, tan terrible, que desmenuzará, trillará, y lo que sobra lo va a hollar con los pies, va a ser fuerte. Pero dice la palabra de Dios que llegará un momento en que el juez se sentará, los libros van a ser abiertos. Me imagino que los libros van a ser abiertos y van a decir: bueno, ¿qué ha pasado en la historia humana desde el tiempo de Adán, pasando por Noé, pasando por Moisés, pasando por Josué, pasando por David, por Salomón, Isaías, Jeremías, todos los reinos, hasta llegar a nuestros días? Los libros van a ser abiertos y Dios va a juzgar a las naciones. Llegará el momento en que Dios te va a decir: hasta aquí, hasta aquí. Y me llama la atención de que en el capítulo 21 de Apocalipsis, del 1 al 6, dice: cielo nuevo y tierra nueva. El mar ya no va a existir. Desciende la nueva Jerusalén del cielo de Dios. Dios va a enjugar las lágrimas y no va a haber más muerte. Qué glorioso. Dios va a generar en nosotros lo que Él siempre ha querido con nosotros: una comunión íntima, una comunión eterna, una comunión que nos permita a nosotros estar. Dice la palabra de Dios, y con esto concluyo, que dice que del cielo de Dios baja la nueva Jerusalén, y dice que Él va a morar con ellos. La palabra de Dios nos muestra, dice que no hay hombre que haya visto a Dios y viva. O sea que el hombre no puede ver a Dios. Por eso que Dios nos prepara para subir al cielo y presentarnos como novia delante de Él, para ver por primera vez a Dios. Nosotros vemos las manifestaciones, pero no hemos visto a Dios como realmente, en su magnificencia, en su poder. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, y lo dejo con este último versículo que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto se cumplirá. A nosotros no nos debe dar miedo, no nos debe dar temor. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras para que veamos que este tiempo es el tiempo que se está cumpliendo. Y a mí lo que me llama la atención es que cada vez que el enemigo cumple lo que, aún haciendo maldad, él le obedece a Dios. Eso, a mí me llama eso la atención, que él no puede salirse con la suya, inventar otra cosa que está fuera de la Biblia con respecto a los reinos finales que van a hacer. Él no se puede salir. Dios le puso un guión. Dios le dijo: este es el guión que vas a seguir, quieras o no quieras. Y eso es lo glorioso. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.
Amantísimo Padre Celestial, eterno Dios, que tienes el control de los cielos, de la tierra, de los tiempos, Señor, que le mostraste, Señor, a Daniel, Señor, y a Juan, Señor, el fin de los tiempos. En este tiempo nos estás mostrando, Señor, Padre, que tu palabra es verdad, así como hablaste, Señor, oh Dios, desde el tiempo de Daniel a Nabucodonosor, Señor, y dijiste, Señor, en este tiempo Daniel abrió su boca, Señor, en cosas que no entendía, pero nosotros en este tiempo estamos viendo, Señor, esas señales, esas visiones están siendo realidad, Señor, Padre, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú le revelas, Señor, a tus siervos, Señor, lo que va a suceder, Padre. Y ya tú nos has dicho, Señor, Padre, oh Dios, que este mundo va a perecer, esta tierra, Señor, va a ser destruida, Señor, Padre. Pero tú vas a levantar y le vas a dar, Señor, el reino eterno, Señor, a los santos, hijos tuyos, Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos cada día a afirmarnos más en tu palabra. Ayúdanos cada día más, Señor, prestar más atención, Señor, a la palabra, escudriñarla, Señor. Gracias te damos, Padre. Recibas toda honra y gloria. Amén y amén.